Cuando el gerente del banco me susurró por teléfono: Rogelio está aquí con una mujer idéntica a ti hipotecando tu casa, sentí que el mundo se detenía de golpe. Jamás imaginé que el hombre a quien le serví el desayuno esa misma mañana me estuviera robando mi identidad y mi patrimonio con tanta frialdad. Las piernas me temblaron violentamente y un dolor agudo me atravesó el pecho, dejándome sin aire en medio de mi cocina. Pero en ese instante de terror decidí que él no se saldría con la suya. Nadie me arrebataría lo que construí con mis propias manos. Si valoras tu dignidad y tu patrimonio, suscríbete ahora y activa la campana para no perderte historias que abren los ojos. Este relato es una advertencia real que podría pasarte a ti o a tu madre. Te prometo que el final te dejará una lección de justicia que jamás olvidarás, así que acompáñame hasta el último segundo. Soy Graciela Cantú, tengo 62 años y vivo en San Pedro, Nuevo León. Toda mi vida fui la esposa abnegada que construyó un imperio desde las sombras, hasta que la traición tocó a mi puerta. Aquí te cuento cómo enfrenté mi peor pesadilla con la frente en alto. Sonaban bajito los acordes del acordeón de Ramón Ayala en la radio de la cocina, esa melodía de tragos de amargo licor que siempre me ha puesto la piel chinita, aunque uno ya esté viejo para andar con sentimentalismos. Eran las 8 de la mañana en punto, y mi cocina en San Pedro olía a lo que debe oler un hogar de gente de bien, a café de olla recién hecho y a tortillas de harina inflándose en el comal. Estaba preparando machacado con huevo, justo como le gusta a Rogelio, bien doradita la carne seca antes de echarle lo demás. Me gusta hacerlo yo misma, aunque tengamos muchacha, porque siento que nadie más le da el punto exacto al chile piquín, y porque, después de 40 años de casados, darle de almorzar a mi marido sigue siendo mi manera de decirle que lo quiero, aunque él ya casi ni me escuche. Pasé el trapo húmedo por la cubierta de granito de la isla central, tallando con fuerza una mancha que seguramente solo yo veía. Mi casa es mi orgullo. Cada mueble y cada adorno los compramos con puro trabajo y ahorro, peso sobre peso, desde que Rogelio y yo empezamos con un camión de redilas hace décadas, hasta tener la flotilla de transportes que tenemos hoy. Levanté la vista y miré el jardín a través del ventanal. Todo estaba en orden, impecable, como mi vida. O al menos eso quería creer yo, mientras servía el café en su taza favorita, esa que dice El Patrón, intentando ignorar el nudo frío que se me forma en el estómago últimamente cuando él entra a la habitación. Entonces bajó Rogelio. Venía impecable, como siempre, con su camisa almidonada y esas botas que le brillaban tanto que podías verte en ellas. Pero lo que me golpeó primero no fue su presencia, sino el olor. Traía puesta demasiada loción, una fragancia cara y pesada que inundó mi cocina y mató de golpe el olor a café y a tortillas. Me dijo que ya se iba, que tenía mucha prisa porque lo esperaban en McAllen para cerrar un trato de unas refacciones. Ni siquiera se sentó a la mesa. Miró el plato de machacado que yo le había servido con tanto esmero y murmuró algo sobre comer algo ligero en el camino o pararse en un restaurante de la carretera. Sentí como se me caía el alma a los pies, pero me aguanté las ganas de reclamarle, porque una mujer del norte sabe que hay batallas que no se ganan a gritos. Se acercó a darme un beso en la mejilla, pero fue un roce apenas, frío y distante, como si yo fuera una tía lejana y no la mujer que le ha planchado las camisas y criado a sus hijos por más de la mitad de su vida. Lo noté ansioso, checando el reloj cada 5 segundos. Con esa mirada huidiza que tienen los hombres cuando traen algo entre manos o cuando la conciencia no los deja en paz. Le di la bendición como siempre, diciéndole que se fuera con cuidado por la carretera, y él apenas asintió antes de salir casi corriendo hacia la cochera. Escuché el motor de la camioneta alejarse y me quedé ahí parada, con el trapo en la mano y el desayuno enfriándose en la mesa, sintiendo esa soledad enorme que se queda en las casas grandes cuando el amor se empieza a hacer chiquito. Me serví una taza de café para pasar el trago amargo, tarareando para mis adentros la canción de la radio para no ponerme a llorar, cuando sonó el teléfono fijo. Me extrañó, porque ya casi nadie llama a la casa, todo es por celular. Al contestar, reconocí de inmediato la voz de Beto, el gerente del banco de toda la vida,
con Padre Nuestro y padrino de bautizo de mi hijo mayor. Me saludó con esa confianza de siempre, pero noté algo raro en su tono, una mezcla de confusión y nerviosismo. Me preguntó, casi en un susurro, por qué no había pasado a su oficina a saludarlo si ya estaba ahí en la sucursal. Me quedé callada un segundo, pensando que era una broma de mal gusto. Le dije que se dejara de juegos, que yo estaba en mi cocina, en pantuflas y bata, terminando de recoger el desayuno que Rogelio no se quiso comer. Hubo un silencio sepulcral del otro lado de la línea, de esos silencios que presagian desgracias. Beto carraspeó y me dijo con voz temblorosa que eso no podía ser posible. Me explicó que Rogelio acababa de entrar al banco hacía 5 minutos y que no venía solo. Me dijo que estaba en la ventanilla 4, haciendo unos movimientos en las cuentas mancomunadas, y que a su lado estaba una mujer que había presentado sus documentos, una mujer que traía mi identificación y que estaba firmando papeles con mi nombre. Sentí como la sangre se me iba a los talones y el café se me revolvió en el estómago. No era miedo lo que sentía, era la certeza helada de que mi mundo, ese que construí con tanto sacrificio, estaba a punto de derrumbarse. Sostuve el teléfono con una mano que de pronto se sentía ajena, temblando no de miedo, sino de una rabia antigua que me subía desde los talones. En ese instante, mi cocina de granito y electrodomésticos importados desapareció ante mis ojos. Mi mente voló 40 años atrás, a ese cuartito de lámina y bloque desnudo en la colonia Topo Chico, donde empezamos nuestra vida. Me vi a mí misma, joven y con las manos quemadas por el vapor, envolviendo cientos de tamales de madrugada para ir a venderlos afuera de la Facultad de Ingeniería. Rogelio tenía que terminar la carrera, me repetía yo noche tras noche. Él era el futuro de la familia. Recordé con una claridad dolorosa el día que firmé la venta de los terrenitos que me dejó mi abuelo en Allende, mi única herencia, mi seguro de vida, para comprar aquel primer camión de redilas desvencijado con el que arrancó el negocio. Yo dejé la normal, dejé mis sueños de ser maestra y me quité el pan de la boca para que él pudiera convertirse en el gran ingeniero Cantú. Todo lo mío se volvió suyo, pensando ingenuamente que lo suyo siempre sería nuestro. Apenas la Navidad pasada, ahí estábamos en esta misma sala, brindando con sidra cara bajo el candil de cristal. Él, el gran patriarca, el hombre de negocios respetable, recibiendo los aplausos de los hijos y los nietos, inflando el pecho de orgullo, y yo a su lado, siempre un paso atrás, sonriendo como la esposa perfecta, la base silenciosa y abnegada sobre la que se sostenía su ego. Nadie sabía las noches que pasé haciendo cuentas en libretas de papel estraza para que los números cuadraran. Nadie veía que el imperio se construyó con mi sudor y mis renuncias, tanto como con el de él. Creí que teníamos un pacto sagrado, un contrato invisible firmado con mi juventud, donde mi sacrificio era la cuota para tener esta vejez tranquila y protegida. Qué tonta fui al pensar que la lealtad pagaba intereses en el corazón de un hombre que se había olvidado de dónde venía. La voz de Beto en el auricular me trajo de golpe al presente, sacándome de mis recuerdos con la brutalidad de un balde de agua helada. Sentí que el aire me faltaba, pero me obligué a hablar con firmeza, aferrándome a la orilla de la mesa para no caerme. Le dije a Beto, casi deletreando las palabras para que no hubiera error, que se dejara de tonterías, porque yo estaba parada en el centro de mi cocina en San Pedro, viendo cómo se enfriaba el desayuno que su compadre había despreciado minutos antes. Escuché cómo se le cortaba la respiración al otro lado de la línea. El silencio que siguió fue aterrador, y luego, con un tono de voz que bajó hasta convertirse en un susurro lleno de pánico, me confesó lo impensable. Me dijo que no entendía nada, que estaba temblando, porque Rogelio estaba ahí, a unos metros de él en el escritorio principal, sentado con una mujer que era mi vivo retrato. Me dijo que se parecía tanto a mí, o al menos a la Graciela de hace 20 años, con mi mismo peinado y hasta mi abrigo rojo, que no había dudado ni un segundo de su identidad, hasta que escuchó mi voz real en el teléfono. Sentí un hueco en el estómago.
una mezcla de náusea y vértigo que casi me hace soltar el aparato. No solo me estaba engañando, me estaba reemplazando con una copia, borrando mi historia para reescribirla con alguien más joven, alguien que usurpaba mi lugar, mi ropa y mi nombre frente al mundo. Con un hilo de voz que apenas me salía de la garganta, le pregunté qué era exactamente lo que estaban haciendo, aunque muy en el fondo ya intuía el tamaño del desastre. Beto titubeó antes de soltar la bomba que terminaría de destrozar los cimientos de mi vida esa mañana. Me dijo que estaban firmando una hipoteca sobre la casa, nuestra casa, mi santuario y mi patrimonio. Me dijo que Rogelio había asegurado que yo estaba de acuerdo, que yo había dado el consentimiento pleno para empeñar el techo bajo el que dormía. Todo para sacar un capital millonario en efectivo e irse quién sabe a dónde. Salí de la casa como alma que lleva el diablo, con las llaves de la camioneta apretadas en el puño y el corazón latiéndome en la garganta, tan fuerte que sentía los golpes en las sienes. El trayecto hacia el banco se convirtió en una pesadilla borrosa. El tráfico de San Pedro a media mañana es asfixiante, una fila interminable de autos de lujo que avanzan a vuelta de rueda, pero yo sentía que estaba atrapada en arenas movedizas. Le pité a un coche que no avanzaba, algo que nunca hago, y me pasé un semáforo en amarillo chillante, sin importarme nada, porque la urgencia de detener esa locura me quemaba por dentro. Mientras manejaba, mi mente se negaba a aceptar lo que Beto me había dicho, buscando cualquier excusa, cualquier error, porque una esposa no quiere creer que el hombre, con el que ha compartido la cama y la vida durante 40 años, sea capaz de clavarle un puñal por la espalda de esa manera. Llegué al estacionamiento del banco y dejé la camioneta mal estacionada, ocupando 2 cajones, y corrí hacia la entrada de cristal con una desesperación que no me cabía en el cuerpo. Justo cuando iba a empujar la puerta giratoria, ellos salieron. El mundo entero se detuvo en ese preciso instante. Se congeló, como si alguien hubiera puesto pausa a la realidad. Ahí estaba Rogelio, con esa prisa nerviosa que yo la había visto en la mañana, y colgada de su brazo iba ella. Al verla, sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. No era solo que se pareciera a mí, es que era una versión perversa de mi propia imagen. Llevaba el cabello teñido y peinado exactamente con el mismo corte que yo uso. Caminaba con mi misma postura, pero lo que me terminó de romper fue ver lo que traía puesto. La mujer llevaba mi abrigo rojo de lana italiana, ese abrigo precioso que Rogelio me había regalado en un aniversario y que yo creía haber perdido en la tintorería el invierno pasado. No se había perdido. Él se lo había robado para disfrazar a su amante de mí. Se me doblaron las piernas y tuve que sostenerme de un pilar de concreto para no caer de rodillas ahí mismo, en plena banqueta. Sentí un dolor agudo y físico en el centro del pecho, como si algo de vidrio se hubiera quebrado dentro de mí, rasgándome las entrañas. Quise gritarles, quise correr y arrancarles la máscara a los dos, pero el shock me dejó muda, paralizada, incapaz de emitir sonido alguno. Rogelio pasó tan cerca de mí que pude oler esa loción excesiva que me había mareado en el desayuno, pero iba tan concentrado en su huida que ni siquiera me vio, o tal vez, en su mente, yo ya había dejado de existir hacía mucho tiempo. Beto salió corriendo detrás de ellos, y al verme ahí, pálida y temblando, me tomó del brazo para meterme a la sucursal antes de que me desmayara. Ya en su oficina, con un vaso de agua que me temblaba en las manos, me explicó la magnitud del desastre mientras yo trataba de respirar. Me confirmó que Rogelio había estado usando una identificación falsa, una INE falsificada, con la foto de esa mujer pero con mis datos, para ir vaciando poco a poco nuestras cuentas mancomunadas durante meses. Lo de hoy, la hipoteca de la casa, era el golpe final para llevarse el capital grande. Beto había logrado congelar la operación en el último segundo, bajo sospecha de fraude por suplantación de identidad, salvando la casa por un pelo, pero el daño estaba hecho. En ese momento entendí que esto no era un simple amorío de viejos raboverdes, esto era un saqueo.
Rogelio no solo me había traicionado con otra mujer, había planeado fríamente dejarme en la calle, despojarme de cada peso que yo le ayudé a ganar, borrando 40 años de lealtad como si yo fuera un estorbo que necesitaba eliminar para empezar su nueva vida. Regresó a la casa pasadas las 8 de la noche, entrando con esa falsa tranquilidad que le conocía tan bien, silbando bajito y gritando desde la entrada que el viaje a McAllen se había cancelado por un problema de última hora en la aduana. Seguramente esperaba encontrarme en la cocina o viendo la novela, pero yo no estaba ahí. Lo estaba esperando sentada en el sillón individual de la sala principal, completamente a oscuras, con el sobre amarillo que me había dado Beto brillando sobre la mesa de centro, como si fuera un arma cargada. Cuando Rogelio prendió la luz y me vio ahí, tiesa como una estatua, dio un brinco del susto, pero rápido quiso componer la postura, preguntándome con tono molesto qué hacía ahí sentada como un fantasma. No le di tiempo ni de quitarse el saco. Le pregunté directamente, con una voz que me salió rasposa y profunda, quién era ella. Su primera reacción fue la de siempre, la negación y el ataque. Soltó una risa nerviosa, de esas que usan los hombres cuando quieren hacerte sentir menos, y me dijo que ya estaba yo otra vez con mis locuras, que la edad me estaba afectando la cabeza y que seguro eran imaginaciones mías por celos de vieja. Intentó hacerme dudar de mi propia cordura, diciéndome que yo veía moros con tranchete. Pero esta vez, su táctica de hacerme sentir chiquita no funcionó. Sentí una llamarada subirme por el pecho, una furia norteña que me quemaba la garganta, y me levanté de golpe. Le grité en su cara que si me creía estúpida, que yo misma lo había visto salir del banco del brazo de esa mujer, esa zorra que traía puesto mi abrigo y usaba mi nombre. Le dije que se le había caído el teatro y que sabía perfectamente que me quería robar la casa. Rogelio se puso rojo de coraje, con las venas del cuello saltadas, y levantó la mano como si fuera a callarme a la fuerza, pero se quedó congelado cuando escuchó el golpe seco de la puerta del despacho abrirse detrás de él. No estaba sola. Había llamado a Marcela, nuestra hija mayor, la abogada. Ella entró a la sala con una frialdad que sacó de él, pero con un sentido de justicia que aprendió de mí. No vino a saludar a su papá. Traía el Código Penal de Nuevo León en la mano y la mirada afilada. Se paró a mi lado, haciéndome sentir protegida por primera vez en años, y confrontó a su padre sin titubear. Le leyó la cartilla ahí mismo, explicándole que lo que estaba haciendo tenía nombre y apellido, fraude familiar, usurpación de identidad y falsificación de documentos. Ver la cara de Rogelio desencajarse al ver a su propia sangre volverse en su contra fue algo que se me va a quedar grabado para siempre. Fue entonces cuando se le cayó la máscara de hombre respetable y salió el verdadero Rogelio. Con un cinismo que me heló la sangre, nos gritó que nos calláramos las dos. Dijo que ese dinero era suyo, que él había construido la empresa y trabajado de sol a sol mientras yo me quedaba cómoda en la casa, y que él se merecía disfrutar su capital con quien se le diera la gana. Esas palabras fueron el golpe final a mi matrimonio, pero también fueron las que me despertaron. Yo, que siempre fui sumisa, que siempre agaché la cabeza para no hacer pleito, golpeé la mesa con la palma abierta tan fuerte que vibraron los adornos de cristal. Le dije mirándolo directo a los ojos que estaba muy equivocado. Le recordé cada tamal que vendí, la herencia de mi abuelo que invertí en su primer camión y cada día de mi vida que dediqué a cuidarle la espalda. Le dije que la mitad de todo, por ley y por justicia divina, era mía y que no se iba a llevar ni un centavo más de mi patrimonio. Marcela me preguntó si estaba segura de proceder, advirtiéndome que el escándalo en San Pedro iba a ser mayúsculo, que el qué dirán nos iba a comer vivas. Pero miré a ese desconocido con el que compartí la cama 40 años y supe que mi dignidad valía más que cualquier chisme del club. Le dije a mi hija que preparara la denuncia esa misma noche. No voy a mentir diciendo que fue fácil, porque una mujer del norte no se anda con rodeos. El divorcio fue una guerra larga y costosa, un pleito
que nos dejó a todos con cicatrices. Aquí en San Pedro, donde las paredes oyen y el chisme corre más rápido que el viento, me convertí en la comidilla del club deportivo y de las meriendas de los martes. Sentía las miradas clavadas en mi espalda cada vez que salía al súper, los susurros de las que se dicen amigas, pero disfrutan la desgracia ajena. Al principio me dolía, me daba vergüenza que se supiera que mi matrimonio perfecto era una farsa. Pero luego entendí que el qué dirán no paga las cuentas ni me devuelve la paz. Así que levanté la cara, me acomodé el rebozo y dejé que hablaran, porque mi dignidad valía más que su hipocresía. Gracias a Dios y a mi hija Marcela, que peleó como una leona, logramos salvar el patrimonio. Se demostró la usurpación de identidad y el fraude familiar, delitos graves que no se perdonan así nomás, por más que Rogelio intentara hacerse el sordeado ante el juez diciendo que era dinero suyo. La ley fue clara. Estábamos casados por sociedad conyugal, por bienes mancomunados, y ese imperio de transporte se levantó con mi herencia y mi trabajo, tanto como con el de él. Conservé la casa. Me amparé en mi derecho de habitación y en la justicia de que nadie me puede sacar del techo que yo ayudé a construir ladrillo por ladrillo. Rogelio se fue con la otra, sí, pero se fue con las manos mucho más vacías de lo que planeaba, sin el capital millonario de la hipoteca que pretendía robarme. Te la bañaste, Rogelio. Pensaste que me ibas a dejar en la calle y el que terminó perdiendo lo más importante fuiste tú. La casa se siente enorme ahora, a veces demasiado silenciosa, pero ya no es esa soledad fría que sentía cuando él me ignoraba. Ahora es una calma que me he ganado a pulso. Esta mañana, antes de sentarme a desayunar, pasé por el pequeño altar que tengo en el pasillo y le prendí una veladora a San Judas Tadeo, el patrono de las causas difíciles y desesperadas. Le di las gracias, no por devolverme a mi marido, sino por devolverme a mí misma, por darme la fuerza para no doblarme cuando sentí que el mundo se me venía encima. Entendí que mi valor nunca dependió de ser la esposa perfecta de un ingeniero exitoso, ni de tener la cocina impecable, sino de esa resiliencia que llevo en la sangre, esa terquedad de mujer que no se deja vencer. Me serví una taza de café recién hecho y calenté una tortilla de harina en el comal, dejando que el aroma a hogar llenara la cocina, pero esta vez era un aroma solo para mí. Me senté a la cabecera de la mesa, mi lugar, y miré a través del ventanal hacia el imponente cerro de la Silla, recortado contra un cielo azul limpísimo. Di un sorbo largo al café y sentí cómo el calor me reconfortaba el pecho. Ya no había miedo, ya no había esa angustia de esperar a ver de qué humor llegaba el patrón. Respiré hondo, llenando mis pulmones de ahí de nuevo. Dicen que mujer prevenida vale por 2, pero yo digo que mujer que se respeta a sí misma vale por todo un ejército. Y aquí estoy, sola pero entera, lista para lo que venga. Han pasado 6 meses y mi casa en San Pedro ya no retumba con soledad, sino con la risa de mi hija Marcela, quien viene a cenar los domingos para recordarme que hicimos lo correcto. Supe que Rogelio quiso buscarme cuando su aventura fracasó sin el capital que pretendía robarme, pero mi puerta y mi corazón ya están cerrados para la traición. Hoy disfruto mi café viendo el cerro de la Silla, tranquila y dueña absoluta de mi destino. La dignidad es el único lujo que una mujer nunca debe perder. Mi consejo es simple: aunque amen con todo el corazón, nunca dejen sus finanzas a ciegas en manos de nadie. Protejan legalmente lo que construyeron con tanto esfuerzo, porque el amor puede acabar, pero las cuentas quedan. ¿Tú habías denunciado a tu esposo o habrías callado por miedo al que dirán? Graciela Cantú, 62